Bien, agradecemos su sintonía a Hechos AM, a conversar esta mañana de 21 de diciembre con la comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos. Hay diversos temas que están en las agendas informativas en estos días, como por ejemplo lo que está ocurriendo con las restricciones a vuelos que procedan de Sudáfrica o del Reino Unido, debido pues a la situación de emergencia que vive pues esta nación europea con el aparecimiento de una nueva cepa de COVID-19 que, según los científicos, es mucho más contagiosa que la que ha venido pues atacando a la humanidad desde diciembre del año 2019. En Europa, diferentes países vecinos al Reino Unido han impuesto ya restricciones debido pues a esta situación, y el mismo Londres aparece hoy en los titulares debido pues a las acciones que ha puesto para que sus ciudadanos no se puedan movilizar en medio de esta situación de emergencia que decíamos, el aparecimiento de una nueva cepa de COVID-19 en el Reino Unido. De hecho, les adelantábamos que se ha detectado también un caso de esta misma cepa en Italia, lo que ha encendido las alertas. Pero ¿cuál es la situación con esta nueva cepa del virus? De acuerdo a los científicos, es mucho más contagioso que la que había venido pues registrándose desde el año 2019. Dicen que los efectos en el organismo, de acuerdo a lo que se ha mencionado y se ha divulgado hasta ahora, pues son similares, pero la diferencia es que se propaga de forma mucho más rápida. En el Reino Unido, de hecho, el sistema hospitalario ha detectado pues un incremento de casos debido a esta nueva cepa, y de forma acelerada los pacientes pues han incrementado considerablemente. De esta situación vamos a hablar esta mañana y de otros temas que están en las agendas en estos días con la comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos, a quien le damos los buenos días. Comisionada, pues un gusto que nos acompañe. Bienvenida a Hechos AM. Gracias Manuel. Buenos días, qué gusto poder estar aquí. Te agradezco que nos des la oportunidad de poder llegar a toda esta audiencia y poder compartir la situación del país y qué es lo que está haciendo el gobierno, así que aquí estoy a la orden. Comisionada, el presidente de la República hacía una publicación sobre restricciones a los vuelos procedentes del Reino Unido y de Sudáfrica, y también hablaba y pedía a los salvadoreños que están en Europa y que tienen planes de viajar a El Salvador a que aceleren sus itinerarios debido a que podrían haber restricciones, porque estamos entrando pues en una nueva faceta con la aparición de esta nueva cepa en el Reino Unido. Pero tal vez nos gustaría que usted, como autoridad del gobierno en este caso, nos diera las explicaciones de esta decisión y las implicaciones que esto tiene, porque ya desde que se hizo el anuncio pues hay algunas voces diciendo de que esto no es lo correcto. Bueno, mira, Manuel, desde el inicio de esta lucha contra el COVID, que es mundial, que no apareció en El Salvador y que solo nosotros lo tenemos, no somos una isla, es todo el globo terráqueo el que está sufriendo y el que se puso de rodillas y hoy nuevamente entra en una situación de alerta por las mutaciones que va teniendo el virus y por el tipo, de propagación mucho más rápida al parecer con esta mutación, lo cual ha llevado hasta las noche de ayer. Yo creo que ahora ya hay más países, a esta hora que estamos hablando tú y yo, habían 11 países europeos que habían suspendido sus conexiones a través de diferentes medios, terrestre, aéreo, con Reino Unido. Estoy hablando de Alemania, de Suiza, de Bélgica, de Francia, Países Bajos y otros conocidos por su apertura. Y porque además incluso durante la primera oleada, así como se le ha denominado, esos países no fueron tan drásticos en tomar inmediatamente estas medidas, pero con la experiencia que tiene ya acumulada que nos ha dado el COVID, el luto que ha llevado y que sigue llevando a los hogares de las familias, los gobernantes toman decisiones inmediatamente. Aquí en América Latina, Colombia, Chile, Argentina y nuestro país, nuestro presidente, que se ha caracterizado por trabajar anticipadamente, por poner en prioridad el bien común, por poner en prioridad la salud pública, toma una decisión que está nada más ni nada menos que relacionada al salvaguardo de la vida, a que nuestro sistema de salud no colapse, a que nuestros médicos, nuestro personal de salud tenga la capacidad de absorber toda la demanda y que este país no tenga los cuadros tristes, los cuadros de luto, los cuadros de muerte que hemos visto en otros países de la región y también en nuestro continente. Esta nueva cepa, esta mutación del COVID ha puesto ya en alerta a Estados Unidos. La OMS ha declarado ya que está acompañando los estudios del Reino Unido
y que era prudente que el resto de los países tomaran sus medidas. Entonces aquí lo que sucede es que en este país, que es el único creo en el mundo, donde se le han mutilado las herramientas legales que tiene tanto el presidente como el Ministerio de Salud, que debe de ser el garante y el líder en la toma de decisiones y en las políticas que se deben de implementar para contener y para proteger a la población, surgen sectores, surgen voces que un día antes, por ejemplo, estaban pidiéndole al presidente tomar medidas y solidarizándose con las víctimas. Pero cuando el presidente toma medidas inmediatamente, como están sincronizados, ¿verdad? Como decía ayer nuestro ministro de Hacienda, entonces ahora no, ahora la respuesta es, está violando derechos. Creo que se anticipan, porque las medidas tienen un protocolo de aplicación y para eso está Migración, para eso está Aeronáutica Civil y para eso también están las aerolíneas. Lo que como salvadoreños en general debemos nosotros estar atentos, y yo creo que aplaudir, pues de alguna manera, es que el presidente no está dormido. El presidente está tomando medidas, el presidente no viene el virus y lo viene a despertar, él está al encuentro de las cosas que están sucediendo y está tomando las decisiones en el momento oportuno. Comisionada, esto se da justamente cuando pues, en El Salvador también se ha venido registrando un incremento de casos. De hecho, esta mañana teníamos las declaraciones que daba el ministro de Salud hace solo unos minutos, donde él mencionaba que los últimos 3 días han sido pues un tanto complicados debido pues a que han surgido más casos y que estas cifras se van ya poniendo en la misma sintonía de las que teníamos allá por mayo-junio, que fue cuando había pues una cantidad de casos que llegó pues en este caso a incrementar las emergencias en los hospitales y a poner en dificultades al personal médico para poderlos atender. Es correcto. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos 281 casos y ese ha sido más o menos el número en el que ha estado rondando en los últimos días. Esta tendencia es la que nosotros vimos y nos lo explicaba muy bien ayer el ministro de Salud. Esta tendencia fue la que nosotros vimos cuando el coronavirus hizo, digamos, la mayor escalada aquí en el país. Entonces nosotros no podemos estar, digamos, solamente como espectadores. Desde el 16 de enero venimos trabajando y venimos tomando las medidas que en un principio fueron criticadas, como pueden ser criticadas por algunos sectores, ahora que el presidente nuevamente toma acción y decisión de forma inmediata. Entonces venimos trabajando, se nos criticó por el uso de la mascarilla y ahora está completamente comprobado que la mascarilla y el uso de toda la población y poder estar enfrente de una persona incluso que tiene el virus, protege y protege muchísimo y hace que los niveles de COVID bajen, igual que las medidas de distanciamiento, lavado de manos constante, no tocarse los ojos, nariz y boca y cumplir con todos los protocolos que han sido establecidos para el uso del transporte público, para el uso, digamos, de otras áreas, digamos, donde pueden haber conglomerados, pero el ministro decía, bueno, si nosotros estamos ahorita ante el aparecimiento de una mutación, de una nueva cepa, están creciendo nuestros casos derivados muy probablemente porque desde el último viernes de noviembre la población ha salido en mucha más cantidad a la calle, ¿verdad? Y no necesariamente a trabajar, sino a esas actividades sociales en un momento normal en el país y en el mundo, que es la Navidad, pero que no está siendo considerado que la Navidad de este año tiene que ser diferente porque el COVID sigue aquí, porque los contagios siguen a la orden del día. Entonces nosotros, al tener 281 casos, ya estamos en una situación de alerta, porque no se trata de ocupar todas las camas del hospital, no se trata de retar y de topar completamente el sistema de salud, sino de darle la capacidad de poder administrar dentro de un sistema que nos heredaron realmente en una situación deplorable y que nosotros, al mando el presidente Bukele, al mando de este gobierno, ha logrado transformar en tiempo récord, pero que todavía falta mucho por hacer. Entonces, desde hace una semana, nosotros redoblamos las inspecciones en todos los sectores, la ministra de Turismo, el viceministro de Transporte, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, FOSalud, todas las instituciones volcadas al territorio y
hemos encontrado que la población en su mayoría pues usa la mascarilla, pero hay un relajamiento de las medidas y eso nos preocupa muchísimo, nos preocupa porque dentro de la estadística de muerte están nuestros adultos mayores, son los que más están muriendo y este es un llamado a la familia y lo hemos hecho reiteradamente. No hay necesidad de entrar a esas aglomeraciones, las alcaldías deben de cumplir y deben de poner su parte porque no es posible que estén dando permiso para eventos estacionarios y donde hay muchísima gente, no son compras de paso o ferias, digamos, con una modalidad distinta, adaptada al COVID, sino es la misma modalidad como si aquí no hubiese pasado nada. Entonces nosotros ahora tenemos que anticiparnos, tenemos que retrasar la llegada de una mutación, así como lo hicimos al inicio cuando empezamos a transformar las OSI y se tomaron todas las medidas sanitarias que se pudo para que cuando vino aquí el COVID ya nosotros tuviésemos una condición mejor. Entonces ahora que nos estamos amenazando con esta cepa, pues tenemos que prepararnos y de ahí la pertinencia de todas las medidas que se están tomando. Comisionada, ¿qué dice usted sobre el tema de las municipalidades y lo que podrían hacer, digamos, el trabajo que pueden hacer ellos en el terreno para enfrentar este problema de la COVID-19? Porque hemos escuchado al ministro de Salud pedirle a los alcaldes, en este caso, que no desarrollen actividades masivas. Hemos hecho, digamos, diferentes entrevistas con él en el que ha sido pues un tema de conversación, donde se ha dicho, pues es necesario que se restringe este tipo de actividades, pero han acatado la recomendación, han aceptado ese llamado que les ha hecho el Ejecutivo en este caso con el tema de las actividades masivas. No, yo creo que no y es evidente, y no todos, pero sí principales como por ejemplo San Salvador. Nosotros aquí tenemos una confluencia, digamos, de habitantes de toda el área metropolitana que pasan por San Salvador y entonces esto realmente genera una dispersión y una propagación del COVID de manera mucho más peligrosa. Desde que lanzamos el plan navideño, por si no se habían dado cuenta algunos alcaldes que tenemos el COVID y que ellos están obligados a actuar en la prevención, en la atención y en la no facilitación de tipos de eventos que puedan ser lugares de contagio. Desde que lanzamos el Plan Navidad 2020, se activaron las 262 comisiones municipales de protección civil. Por lo tanto, ellos, como parte del sistema de protección civil, están obligados a cumplir la ley. No pueden desconocer la ley, como tampoco pueden desconocer que estamos en el mundo y que el mundo está siendo afectado por el COVID. Que ese tipo de actividades, por 2 horas de diversión, por 1 hora, digamos, de encuentros con quienes nunca se han visto en ese tipo de plazas, lo que procura, lamentablemente, es que al llegar a la casa se lleve el virus y a quienes más afecte, a quienes más queremos. Entonces los alcaldes no pueden no estar actuando en consecuencia a la vida de sus electores, en este caso de sus gobernados localmente, como son en cada uno de los municipios, sino que tienen que ponerse a la par de los esfuerzos que nos permitan mantener en ese punto de control, en ese punto de equilibrio que hemos mantenido al país y que nos permitió que pese a que no nos dejaron hacer una apertura ordenada de la economía cuando nos declararon inconstitucional esos decretos, nos ha permitido ir incorporándonos poco a poco a una dinámica que nos plantee que es posible acercarnos y alcanzar las metas económicas que nos hemos planteado para el 2021 y que están contenidas en el presupuesto y que están avaladas por organismos. Entonces, los alcaldes tienen que responsabilizarse, tienen recursos del Fondo Monetario Internacional, de ese proyecto, de ese crédito, se les entregaron 116 millones y del crédito del BID se les entregó 75 millones y esos recursos solo pueden ser utilizados en la atención de la pandemia o en proyectos. Entonces no es por falta de recursos que no puedan actuar. Creo que están más actuando en una concepción de agenda electoral, por lo que ya están inmediatas las elecciones, están siendo bastante blandos, llamémosles, en poder poner en prioridad, digamos, otros intereses, como por ejemplo que estos sectores que les piden permiso y que entonces se van a molestar con ellos, etcétera. La verdad es que aquí hay que hacer sacrificios todos,
y ellos tienen esos 262 alcaldes y alcaldesas, tienen que tomar con seriedad los esfuerzos que está haciendo el gobierno y no ir en contra, porque mientras nosotros estamos tamizando, mientras nosotros estamos pidiendo póngase la mascarilla, mientras nosotros estamos pidiendo no hagan estas actividades, y ellos entonces están facilitando, y eso va para todos. Para todos los que estén haciendo ese tipo de actividad, el gobierno les pide no las hagan porque estamos en un punto ya de riesgo y queremos mantenernos así como hemos estado y hemos sido reconocidos por eso como uno de los países que mejor ha manejado la pandemia. Comisionada, ¿quiénes tienen en este momento mayor, digamos, facilidad para imponer algún tipo de restricción o algún tipo de freno a las actividades de gran concentración? El gobierno, usted decía, se le ha mutilado algunas de las, digamos, de las facultades, y esto pues imposibilita que se pueda imponer algún tipo de restricción, pero las municipalidades tienen en este caso, digamos, una mayor autoridad para imponer y para frenar algún tipo de actividad en la que se vean involucrados pues mayor cantidad de ciudadanos de la que se espera en medio de la situación de pandemia. Sí, claro que tienen herramientas, porque la Asamblea Legislativa no le ha tocado las herramientas a ellos, se las trastocó al gobierno y se lo confirmó al declarar inconstitucional nuestros decretos y nuestros cercos la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, nosotros desde nuestra capacidad y que todavía mantenemos, digamos, algunas herramientas a través del Ministerio de Salud, a través del Viceministerio de Transporte, a través de Trabajo, a través de las inspecciones de turismo, lo estamos haciendo y estamos sancionando. Son casi ya 8.700 infracciones que se le han puesto a las unidades de transporte por no cumplir con los protocolos de bioseguridad en el distanciamiento, al abordaje de las unidades de transporte, que ahí es donde, en el transporte público, es donde circula y donde va a todas sus actividades casi el 70% de la población. Además, nuestra ministra de Turismo está inspeccionando y también ha hecho lo propio. FOSalud ha puesto alrededor de 52 en estos últimos días infracciones y prevenciones a los lugares donde ellos han acudido, sobre todo en las actividades de distracción nocturna, donde ya con un poco de tragos la gente se le olvida que el COVID existe, se quita la mascarilla, empieza a hacer mucha más labor social, gritan y entonces la propagación es mucho más fuerte. Entonces sí, las alcaldías lo pueden hacer, lo deben hacer, están obligadas moral y legalmente a hacerlo y nosotros también a hacer nuestra parte. Este es el momento de unirnos como país. No podemos estar teniendo pequeños grupos, ¿verdad? Pequeños núcleos atacando al gobierno para que no siga adelante, porque la verdad es que yo creo que hay algunos que le apuestan al caos, le apuestan a que este país entre en esos niveles de crisis para poder bajar de esa alta estima, de esa alta aprobación que tiene el gobierno de la República y el presidente Bukele de parte de la población. Comisionada, hay una pregunta pues que ronda todo lo que está ocurriendo con el tema del COVID-19. En diferentes partes del mundo se ha puesto, digamos, un tipo de restricción a negocios considerados no esenciales para el desarrollo de las actividades diarias. Y, por ejemplo, en el Reino Unido, en ese día sabemos que la población amanece confinada debido pues a la situación de lo que está ocurriendo con la que ya mencionábamos, que es una nueva cepa mucho más contagiosa de la COVID-19. En el caso de El Salvador, ¿se ha contemplado algún tipo de restricción para negocios no considerados no esenciales en vista de lo que está ocurriendo con el incremento de casos y que pues el último dato que daba el ministro de Salud habla de 295 nuevos positivos? Mira, Manuel, nosotros como gobierno estamos trabajando 24/7. Ayer, domingo, a las 9 de la noche todavía seguíamos trabajando y en el territorio verificando junto con miembros del Gabinete de Salud Ampliado. Pero yo quiero recordarles que todos los decretos y todas las iniciativas que el presidente fue aplicando a través del ministro de Salud, o que el Ministerio de Salud también aplicó a diferentes actividades, nos las fueron declarando ilegal. Nos han declarado inconstitucional incluso el derecho que tuvieron gobernantes anteriores de decretar emergencia por lluvias. Ni siquiera por una pandemia, ni siquiera por una situación como esta que nos ha tocado vivir y que Dios nos ha puesto al frente y nos ha puesto a resolver, a ayudar, no a estarnos lamentando.
Entonces, como no nos estamos lamentando, con lo que tenemos estamos trabajando. Nosotros no creo que podamos tomar una decisión de esa naturaleza sin que inmediatamente surjan sincronizadamente grupos a solicitar que se declare inconstitucional. Sin embargo, el presidente ayer hacía un llamado y decía, y le hablaba a los salvadoreños que estaban en Europa, que por favor pues aceleraran sus itinerarios, porque esta nueva situación que nos plantea el COVID podría obligar a tomar otras medidas. Así que, así como lo ha hecho el presidente desde enero, así como ha sido consistente en defender la vida de la población, pues ante una situación extrema estoy segura de que él va a tomar decisiones. Pero por el momento, lo que nosotros podemos pedirle reiteradamente, vehementemente, enérgicamente, como lo quieran ver, a la población, que es nuestro socio, nuestro principal aliado en poder eliminar el COVID de este país mientras no llegue la vacuna. Entonces es decirle, cumplamos con las medidas de bioseguridad. De nada sirve que después de haber tenido, por ejemplo, al papá, al abuelo, un poco aislado, hoy en diciembre todos los nietos, todos los hijos, todos los primos, todos los que vinieron de fuera del país los vayan a ver. La verdad es que hace falta verlos, hace falta un abrazo, pero ya vendrán esos momentos. Ahorita hay que redoblar los cuidados, para las personas que tengan cierto grado de obesidad, para los que tengan diabetes, para los que tienen la hipertensión, en general para todos, pero también en especial para nuestros adultos mayores. Esta Navidad es distinta. Esta Navidad nos toca vivirla con esas limitaciones, y en primer lugar hay que darle gracias a Dios por estar vivo, y en segundo, de que nos ha dado un razonamiento que nos permita distinguir entre lo que debemos hacer y entre lo que no debemos hacer. Y ahorita no debemos hacer es llevar el COVID a la casa. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Tenemos más interrogantes para la comisionada de Operaciones y Gabinete. La Asamblea Legislativa recomendó destituir al director de la Policía y también al ministro de la Defensa. El presidente de la República fue claro y dijo que no. Pero vamos a analizar un poco esta situación. Así que les invitamos a que sigan con nosotros. Somos la entrevista de Hechos AM y hoy nos visita la comisionada de Operaciones y Gabinete. Volvemos. Estamos en la mañana del día lunes. Hoy nos visita aquí en la entrevista de Hechos AM la comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos. Estamos hablando de diferentes temáticas y entre estas la de la COVID-19, porque decíamos, el mundo está ante una nueva alerta. El Reino Unido ha detectado una nueva cepa de este virus y afirman que es mucho más contagiosa. Decían ellos, abriendo los reportes científicos, que es un 70% más contagiosa que la que ha venido atacando a la humanidad desde diciembre del año pasado, cuando apareció en el planeta este virus que lo ha venido a cambiar absolutamente todo. De hecho, el Reino Unido amanece hoy con medidas de confinamiento y con el cierre de muchos negocios debido al incremento de pacientes debido a esta situación de la pandemia de la COVID-19 y el incremento de pacientes en los sistemas hospitalarios. Lo que aseguran es, genera mucho temor, es el hecho de que esto puede hacer que colapsen los sistemas sanitarios de forma más rápida con un acelerado número de pacientes. Aquí en El Salvador ya anunciábamos nosotros y estábamos haciendo énfasis también en que se han anunciado restricciones a vuelos procedentes en este caso del Reino Unido y de Sudáfrica, de acuerdo a la publicación que hacía el presidente de la República en su cuenta de Twitter, y pedía también a los salvadoreños que están en Europa acelerar sus itinerarios de vuelo porque decía puede haber en el futuro más restricciones para el ingreso al territorio nacional. Comisionada, hay un tema que cuando hablamos de la COVID-19 salta de inmediato y es el de las vacunas. Ya hay muchos países donde se está vacunando a personal de primera línea y a grupos de riesgo. Y mucha población se pregunta, bueno, ¿y en El Salvador para cuándo puede ocurrir esto? Considerando que el presidente de la República ya hizo anuncios de las gestiones que se están haciendo para acceder a esas vacunas. Y así es, este país desde junio comenzó una negociación con todos los laboratorios. En ese momento no se sabía cuál de todos los prototipos de vacuna, que surgieron muchísimos, como 100, iban a pasar las etapas que están establecidas para poderlas calificar de válidas. Ya ahora que están válidas una o dos, nosotros estamos ya en la lista, ya estamos en la negociación, a pesar de que algunos
Si no hay vacunas reclaman, y si hay vacuna también reclaman. A pesar de eso, nosotros seguimos trabajando y, como lo dijo el presidente, en los próximos meses, porque ningún país de los pequeños, ningún país del área, ningún país que no sea Estados Unidos en el continente ha iniciado ahorita sus vacunas. Entonces esperamos y estamos convencidos de que vamos a ser de los primeros y que vamos a tener esa prioridad de vacunar a los de primera línea, a los adultos mayores y así sucesivamente en los estratos que se consideran los mayores de riesgo. De verdad que este gobierno y el presidente ha trabajado en toditos los ámbitos, en el conseguir las vacunas, en tener el mejor protocolo de medicamento, en construir el Hospital El Salvador, que ha sido una reserva estratégica y que se ha especializado solo en COVID y que ha permitido que nuestros hospitales no suspendan la atención de otros padecimientos urgentes, de otros padecimientos que también encontramos abandonados y que no pueden esperar. Entonces, en el tema de las vacunas, esa negociación se mantiene, vamos a tenerla aquí en el país, primero Dios, vamos a lograr salir adelante. Mientras tanto, ahí nuestro llamado, no tiremos por la borda todo lo que hemos hecho. No hagamos de lado todo el esfuerzo y el sacrificio que ha hecho también la familia al haberse confinado, al haber tenido más disciplina. Es el momento de poner sobre la mesa la responsabilidad que tenemos como salvadoreños y salvadoreñas y el amor que le tenemos a nuestra familia. En tanto venga la vacuna, cuidémonos. Muy bien. Definitivamente que este es un tema de primera línea, el hecho de lo que está ocurriendo con la COVID-19, la propagación de casos, la situación que está viviendo El Salvador con el incremento de pacientes de esta enfermedad. Las autoridades de salud han venido reportando que en los últimos 3 días pues, ha habido un sensible y considerable incremento de pacientes y de personas consultando en el sistema hospitalario. Eso tiene que ser un llamado de alerta para todos los que estamos pues, saludables y los que estamos en casa para, digamos, continuar acatando las recomendaciones, porque sabemos que hay mucho movimiento a nivel comercial, sabemos que hay mucho interés de comercios por ganar dinero, pero también hay que recordar que estamos en una situación de mucha fragilidad a nivel sanitario. Comisionada, hay otros temas que me gustaría abordar con usted, como por ejemplo la recomendación que daba la Asamblea Legislativa para que se destituyera, en este caso al comisionado Mauricio Reza Chicas como director de la policía y también al ministro de la Defensa. La comisión que estudió el caso de lo del 9F ha llegado a esa conclusión y ha hecho la recomendación. El presidente de la República, cuando estaba en Morazán, específicamente en El Mozote, comentaba de esto y él decía que definitivamente que eso no va a ocurrir, porque esa es una decisión del Ejecutivo y que, digamos, la resolución de la Asamblea en este caso no es vinculante. Y es correcto, yo creo que ya es evidente la decisión de los diputados y diputadas, de algunos de ellos, me refiero a Arena, al Frente, y a quien parece los coordina, el diputado Rodolfo Parker, de atacar y de eliminar y de desaparecer el Plan Control Territorial que ha traído una disminución irrefutable de los homicidios y del desangramiento en el que se encontró este país. Cuando nosotros venimos, el presidente muy valientemente tomó el toro por los cuernos y dijo vamos a atacar la violencia y desplegó a la fuerza pública, una fuerza pública que no tenía ni siquiera ambulancias, no tenía instalaciones dignas. Nosotros hemos ido y vamos en un proceso de transformación. La semana pasada se ha inaugurado una delegación allá en Corinto, en Morazán, que ya es entre el día y la noche de las delegaciones en las que han estado trabajando y en las que han estado nuestros policías durmiendo en condiciones deplorables. Entonces, me parece a mí que la Asamblea Legislativa tiene, en este caso, estos diputados, la decisión de atacar el Plan Control Territorial. ¿Y por qué lo hace? Para hacer fracasar al gobierno, pero también porque hay intereses que nosotros no logramos realmente descifrar con exactitud, pero que al parecer el Plan Control Territorial ha tocado algunos aspectos, ha entrado a fondo a combatir algunos delitos que nunca aquí en este país tuvieron el valor de tocar y tuvieron el valor mucho menos de combatir. Como bien dijo el presidente, esto no implica una orden que ellos recomienden la destitución
de nuestro director de la Policía Nacional Civil y de nuestro ministro de Defensa, que son dos líderes dentro del Gabinete de Seguridad que han trabajado disciplinadamente con el presidente Bukele para llevar a este nuevo escenario al país, donde si comparamos esta fecha con la fecha del 2018, donde no estaba el presidente Bukele, entonces hemos bajado casi el 70% de los asesinatos y de otros delitos que también las cifras nos dicen se está trabajando y se van disminuyendo. Ahora, si lo comparamos ya con lo que el presidente a esta fecha, hoy este día, ya había logrado en su gobierno, a casi 6 meses de estar ahí, ya incluso se supera a sí mismo, porque ya tenemos más del 45% de reducción comparando diciembre con diciembre, no diciembre con lo que nosotros encontramos en junio, por ejemplo. Entonces, esa pretensión de ellos de que esa recomendación se convierta en una orden está muy lejos de la realidad y muy lejos de la ley, porque las facultades de investigación que se le otorgan por ley a la Asamblea Legislativa no suponen una actividad juzgadora, ni tampoco la Asamblea Legislativa puede intervenir en las actuaciones judiciales. No puede, está interviniendo entonces entre poderes. Eso, la investigación y las actuaciones judiciales es exclusivo del órgano jurisdiccional para juzgar y para ejecutar lo juzgado. Ellos no pueden hacerlo, porque ni siquiera se ha investigado a qué tipos de graves violaciones de derechos humanos se están refiriendo. O sea, eso está en su agenda, eso está en su interés de sacudir este país, de ponerlo en caos, y creen ellos que con eso pueden lograr un poquito más de apoyo de algunos sectores, o están en consecuencia los intereses de algunos sectores. Nosotros estamos trabajando por la población. Para nosotros es una satisfacción que el Plan Control Territorial, si bien es cierto, no ha eliminado todos los flagelos, porque este país estaba identificado como uno de los más violentos y es imposible superarlo de la noche a la mañana, menos sin apoyo, porque hay que decir que ellos sí son coherentes en esto. No apoyaron el Plan Control Territorial antes porque nunca le concedieron los recursos, ni esos 109 millones, ni los 92 para pacificar, para transformar los territorios y atacar la base y la raíz de la violencia. No lo han aprobado, lo han atacado antes y ahora lo quieren descabezar. Afortunadamente, esas recomendaciones no constituyen ninguna orden. No constituyen ninguna orden porque nosotros sí respetamos la independencia de los poderes y ellos deben de respetar también la independencia de los órganos jurisdiccionales, porque si no están atentando contra el Poder Judicial. Ya ellos recomendaron, ya el presidente dio su opinión, nuestro director sigue siendo director de la Policía Nacional Civil, nuestro ministro de Defensa sigue siendo nuestro ministro de las Fuerzas Armadas, nuestro ministro de Defensa, el Plan Control Territorial sigue y nuestro compromiso es con la población. El compromiso del presidente Bukele es con la población. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir disminuyendo, y así como nos bajaron la alerta de viajes, así como hemos recuperado credibilidad y confianza, a pesar de que ellos, como salvadoreños, no sé de qué naturaleza, están tirando hacia afuera una imagen negativa del país, la realidad es que la población, más del 90% de la población está apoyando estos esfuerzos, está apoyando este trabajo y ya no aparece en primer lugar dentro de las demandas de la población y las preocupaciones de la población, la violencia. Hoy aparece abajo y eso tiene que ver con la percepción y con la realidad que está viviendo nuestro país, y a esa realidad nosotros le vamos a seguir apostando. Comisionada, hay diversos temas, como decíamos, que están en manos de la Asamblea Legislativa. El tema de las comisiones especiales pues es uno de estos, pero también la Comisión de Hacienda sigue con el estudio del presupuesto 2021. El ministro de Hacienda, el último dato que teníamos era la presentación de la reestructuración del factor deuda dentro del presupuesto, pero estamos ya a 21 de diciembre, estamos a solo unos días para que cierre el año y hasta ahora pues no se ven unas perspectivas claras en cuanto al proceso de aprobación del plan de gastos para 2021, ni que haya tenido pues mayor
mayor eco en la comisión el hecho de lo que presentaba, la propuesta que presentaba en este caso Alejandro Zelaya, que es el ministro de Hacienda. ¿Cómo ve usted el panorama considerando, digamos, la situación que se puede llegar a vivir en 2021 con el tema de la emergencia, que sabemos que no ha terminado, y también el funcionamiento de las instituciones en este nuevo año, con el tema y la traba que puede representar la no aprobación del presupuesto? Nosotros cumplimos con la ley. De hecho, el día que el ministro Zelaya estaba presentando el presupuesto, que es el 30 de septiembre, ese mismo día querían que lo llevara por apremio nuestro director de la Policía Nacional Civil a una comisión de esas múltiples, ¿verdad?, que se han convertido en lo normal dentro de la Asamblea Legislativa, después de tantos años en las que pudieron haber investigado cosas de verdad importantes, cosas de verdad preocupantes para el país, y donde le han pretendido en esas comisiones quitarle el fuero a nuestros ministros, sin habérselo quitado ellos, por ejemplo, al diputado Quijano, que evidentemente sí, hay videos, hay pruebas contundentes de su negociación o de su relación con pandillas que han matado y han enlutado a nuestro país. Igual pasa con el presupuesto, lo entregamos, y todos nuestros titulares, los jefes de cartera, los ministros, las ministras, han acudido según el calendario de llamado que ha hecho la Comisión de Hacienda para poder explicar y poder detallarles a ellos en qué consiste este presupuesto 2021, que es la mayor apuesta social que se ha hecho en los últimos tiempos para reducir esas brechas, para trabajar en función de la población, prioritariamente en educación, salud, seguridad, vivienda, atención de la diáspora, recuperación y transformación del agro, entre otros. Entonces, a esta hora nos falta una plenaria. Bueno, yo diría que tendrían que hacerlo en esta plenaria, ¿verdad?, porque ellos para este tipo de cosas nunca hacen plenarias extraordinarias, solo para las cosas que quieren discutir y que van en contra del gobierno, pero bueno, deberían de aprobarlo en esta plenaria. Este presupuesto, al cual ellos criticaban porque había un endeudamiento, como si fuera el primer presupuesto que se llevaba con brecha a ser, digamos, superada, digamos, a través de la gestión de créditos, porque cuando nosotros llegamos solo de brechas presupuestarias, solo, no de toda la deuda, solo de brechas presupuestarias, en presupuesto llevaban ya como 11.000 millones de dólares. Pero entonces ellos empezaron a decir, miren, esto lleva demasiada brecha, como que si eso no estaba relacionado a proyectos específicos de beneficio a la población. Para eliminar esas limitaciones, digamos, para eliminar esas preocupaciones, entre comillas, el presidente le manda al ministro de Hacienda a que presente una iniciativa y otras notas para poder mejorar y transformar el presupuesto, de tal manera que esa brecha de la que se hablaba se reduce en 1.181 millones, usando los cupos de financiamiento del COVID que ellos no habían asignado, que tienen todavía retenidos en su decisión en la Asamblea Legislativa. Entonces, nuestra brecha, al ocupar ese recurso que ya todo el mundo decía que formaba parte de nuestra deuda, aunque no nos lo hubieran incorporado al presupuesto, entonces hoy pedimos que se incorpore al presupuesto ese recurso, y entonces la brecha nos quedaría de 161 millones. Eso quiere decir que estamos ante un documento, ante una herramienta, ante un presupuesto que tiene la menor deuda del siglo, creo yo, 161 millones, y la mayor inversión de los últimos tiempos. Estamos llevando al 5% la educación, cosa impensable en los gobiernos anteriores. Vamos a hacer una reducción dramática de la brecha digital, entregándole una computadora a cada niño, no una por familia, una a cada niño, a más de 1.2 millones de estudiantes. Además, vamos a garantizar la conectividad, no solo les vamos a dar la computadora para que ellos se suban a un árbol a buscar señal, vamos a garantizar la conectividad, y ya se está haciendo en este momento en todo el territorio. En educación también vamos a apostarle a un recurso central que son los maestros.
aplicándoles todo el escalafón. En salud vamos a garantizar el 100% del escalafón, la contratación de todos esos médicos que nos sirven y que nos ayudaron y que siguen sacrificándose en el combate de la pandemia. Además, garantizadas las plazas de los estudiantes de año social, más 296 plazas para ellos. Vamos a abrir laboratorios de tamizaje para el tema renal, vamos a vacunar masivamente y aplicar una recomendación de la OPS en 2017, que es la vacuna del papiloma humano. En seguridad vamos a garantizarle los $100 adicionales a toda nuestra fuerza pública, mejores delegaciones, mejores recursos. Es decir, este presupuesto lleva una intención clarísima. Y en el tema del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, hablando de la pandemia, Hacienda se reduce 5 millones y se los da al tribunal para que pueda cumplir durante las elecciones todas las medidas de bioseguridad. A la Universidad Nacional, con este nuevo cambio que el presidente manda hacer en el presupuesto, se le incrementan adicionalmente 10 millones aparte de los 10 que ya llevaba para las sedes educativas que queremos que de una sola vez se cumplan tanto en Morazán como en Chalatenango. Y eso lo ayuda también reduciendo un poco los derechos de vía, que es un presupuesto que tiene el MOP. También se le aumentan $957,000 al Instituto de Información Pública. Y ahí se aprovechó en una nota para decirles, miren, ya no discutamos más los otros créditos, solo aprueben de este crédito 50 millones para Fomilenio. Pero ¿qué tanto eco ha tenido, digamos, esto que presentó en este caso el ministro de Hacienda? Porque, como decíamos, estamos ya 21 de diciembre, estamos a solo unos días para que el año se concluya y ha tenido, digamos, el impacto que ustedes esperaban en la Asamblea Legislativa de la reestructuración que presentaban de la deuda. Mire, la verdad es que nosotros como gobierno, cuando presentamos algo ante la Asamblea Legislativa, lo hacemos de manera responsable, pero con muy poca expectativa, porque sinceramente no hemos contado con apoyo de ellos en absolutamente nada, en control territorial, en la pandemia, en las emergencias por lluvia y ahora ante esta gran inversión social que pretendemos a través del presupuesto 2021. A lo que apelamos es a que cada órgano del Estado cumpla con su deber, a que cada órgano del Estado cumpla con facilitarle a la población lo que la población ha demandado por años, ha demandado por décadas y no se le había entregado. Entonces, esperamos que cumpliendo con sus deberes, cumpliendo con su obligación, se discuta de una sola vez el presupuesto 2020 y que nos entreguen entonces una herramienta adecuada y en consonancia con las exigencias de la población. Nosotros no podemos llevar presupuestos de 43 votos. Tenemos que abrir ese debate y ese es el debate que estamos haciendo en cuanto que el país necesita apuesta decidida al talento humano. Nosotros no tenemos otra riqueza, la riqueza es nuestra población y ya que ellos en este momento están hablando de solidarizarse con las víctimas del COVID, entonces tienen que aprobar el presupuesto 2021. Ya estamos a las puertas de eso. No aprobar ese presupuesto nos deja a nosotros a más de 15,000 profesionales de la salud sin el pago de sus nocturnidades y sus vacaciones. Nunca lo hicieron ellos con Fosalud, nosotros lo estamos incorporando aquí y son ellos los que en el horario nocturno combaten el COVID y acompañan a la población en ese combate tan difícil de este virus. Además nos estarían dejando alrededor de 100,000 recursos de primera línea de combate del COVID, como es la policía y la Fuerza Armada, sin el aumento que justamente merecen ellos por el trabajo que hacen. Entonces hay que ser coherentes. Si de verdad queremos combatir el COVID, hay que aprobar este presupuesto y darle las condiciones al Hospital El Salvador para que siga funcionando y para que siga teniendo esas noticias maravillosas de recuperación de enfermos de COVID. Comisionada, hay otros puntos, como decíamos, que están sobre las agendas en estos días y que están formando parte de estas agendas. Fomilenio 2, conversábamos hace unos días nosotros con los representantes de Fomilenio y ellos decían que el tiempo apremia
de que la situación es grave y que el mensaje que se podría estar enviando, si no se provisionan los 50.7 millones para el desarrollo de Fumilenio, podría ser, digamos, una situación grave en materia de cooperación para El Salvador. ¿Qué va a pasar con esto, comisionada, considerando también que estamos ya, digamos, sobre el periodo de cierre de los proyectos de Fumilenio? Por supuesto que es preocupante. Es preocupante porque es una cooperación importante que nos da prestigio y que nos permite además fortalecer las relaciones con un socio estratégico como es Estados Unidos. Cuando el presidente Bukele llegó al gobierno, Fumilenio no tenía niveles de avance. Yo creo que andaba ahí como por el 26 o el 30%. Nosotros lo hemos llevado al 93% de su ejecución y para eso hemos tenido también que poner contrapartidas. Hay que revisar los últimos presupuestos de la historia y ver cuánto incorporaban ellos como contrapartida de Fumilenio. Nos ha tocado a nosotros poner la contrapartida que no se había puesto en años anteriores. Y ellos lo saben perfectamente y lo podemos comprobar perfectamente porque ahí están publicados los presupuestos anteriores y además está publicada la ejecución y las contrapartidas que había recibido Fumilenio en su momento. Hemos trabajado muchísimo con ellos, sabemos que hay obras importantísimas que no deberían de detenerse, institutos, escuelas porque la construcción que se hace a través de Fumilenio, de las escuelas, es increíble. Hoy con la emergencia, con la pandemia, pudimos ver nosotros la calidad de escuelas que hay en la franja marino-costera y que corresponden en su mayoría al Fumilenio. Todo lo que tenemos con Fumilenio en las fronteras, en aduana, que es fundamental para poder hacer una actividad de comercio adecuada. Nosotros necesitamos hacer esa facilitación de comercio y poder superar las burocracias, las lentitudes y lo inapropiado en que funcionaba realmente el ingreso y la salida del comercio. Tenemos que dinamizarnos, pero sobre todo los periféricos, el periférico Claudia Lars. Entonces, ante esa situación, el presidente ha venido desde septiembre presentando iniciativas ante la Asamblea Legislativa para que ellos aprobaran en un conjunto de prioridades el Fumilenio. Parece que no lo querían hacer porque además ahí cometieron otro tema, ¿verdad? Al adjudicar, al aprobar, digamos, fondos que ya no estaban bajo su jurisdicción porque había sido retirada esa iniciativa, pero ya pasando todo eso, el presidente, cuando manda a hacer estos cambios en el presupuesto a través de la iniciativa, envía una nota reiterando la solicitud de ratificación del crédito 5036 del BID, única y exclusivamente por 50 millones para el Fumilenio, porque los otros 200 millones ya se incorporan a la brecha en esa reducción de 1.181 millones que les decía yo hace un momento. Pero entonces, ¿quién deberá asumir las responsabilidades si se pierde o se paralizan y quedan, digamos, sin concluir los proyectos de Fumilenio 2? Porque esa es una situación que está ahí, que es presente, comisionada, y que sabemos que estos proyectos, como usted lo mencionaba, son escuelas, son vías que en determinado momento le vienen a cambiar la vida a poblaciones rurales, que le vienen a cambiar la vida a estudiantes de zonas que están alejadas y que de pronto estaban con una infraestructura precaria y gracias a esta cooperación pues la situación cambia y se moderniza los centros escolares y se les da, digamos, mejores condiciones a los estudiantes para poder desarrollar sus actividades. Bueno, y para eso es que nosotros hemos trabajado. Cuando ellos adjudicaron un recurso que ya no existía y preguntan dónde está el dinero, ese dinero está en el fideicomiso, precisamente para esas medianas, pequeñas y microempresas que fueron impactadas por el COVID. Y en este caso, nosotros les estamos entregando la nota para la ratificación del crédito 5036, solo son 50 millones, está en la responsabilidad de ellos, está en las manos de ellos. Ellos no fueron electos para gobernar, ellos no pueden seguir presumiendo cosas, porque en esa agenda en la que se han mantenido, queriendo generar ruido con temas que todavía falta muchísimo por caminar, queriendo configurar una imagen o desconfigurar una imagen de un gobierno que tiene un nivel de aceptación tan alto como es el gobierno del presidente Bukele. Entonces se pasa el tiempo y estamos en una asamblea legislativa que por este momento, hasta este momento, está dominada por intereses muy particulares. Ahí está el crédito
tienen que reconsiderarlo. El país va más allá de una discusión y de un capricho. Ahí están los 50 millones, no pueden seguir discutiendo indefinidamente. Creo que lo adecuado, ya que Fomilenio hizo su parte, cediéndonos un tiempo más para que esta discusión pueda llegar a feliz término y nos la pone entonces hasta el mes de abril. Entonces creo que ellos deben de reconsiderar sus posturas y aprobar ese crédito 50-36 por 50 millones para poder cumplir con nuestras obligaciones, ser responsables y no salir lastimados como país en nuestra imagen ante la cooperación internacional. Comisionada, hay otro punto que también está en las agendas y que obviamente va a sonar mucho hoy que nos vamos acercando al inicio de la campaña, que es el 27 de diciembre. Estamos a solo unos días de que esto ocurra, específicamente 6 días, porque es el 27 cuando se da el banderillazo para que salga, digamos, ya la petición de voto de parte de los candidatos, en este caso, que van a optar pues, a curules en la Asamblea Legislativa. Y es el tema del FODES también, que está ahí y que también forma parte, digamos, de las agendas en estos días. ¿Qué decir sobre esto, comisionada, considerando de que escuchábamos alcaldes decir ayer, por ejemplo, bueno, son ya casi 7 meses, decía, que no se nos da el FODES y que por ende pues tienen una asfixia sobre las municipalidades? El Ejecutivo, pues ya sabemos que ha dicho que es un momento crítico en el tema de finanzas y que están buscando la forma de solventar, pero el tiempo sigue transcurriendo y nos vamos acercando no solo al inicio de la campaña, sino también a las elecciones. Ciertamente el país, igual que todos los países en el mundo, ha tenido su afectación en la recaudación fiscal. De hecho, la previsión de caída en la economía creo que va a ser un poquito menor de la que se había establecido, pero al final siempre es una caída en la recaudación. Son casi 1.000 millones menos que no se recaudaron por el cierre de la economía. Ante eso, el gobierno ha tenido que priorizar, como lo establece la ley a través del ministro de Hacienda, la priorización del gasto, y tuvo pues que garantizar que no se detuviera la atención médica, que no se dejara de pagar la deuda pública para que nosotros no cayéramos en default, etc. Entonces, ante eso, dentro de los recursos que se fueron a gestionar, ya se entregó una iniciativa a la Asamblea Legislativa. Ahí van 96 millones para el FODES. También tienen que aprobarlo. También tienen que aprobarlo porque están afectando a sus correligionarios, que son los alcaldes que fueron electos a través de las mismas banderas en las que ellos están ahí ocupando esos curules. Entonces, esa falta de entendimiento, esa falta de flexibilidad, ¿verdad?, simplemente por el interés y por la decisión ya clara de bloquear y atacar al gobierno, pues está llevando a que se afecten algunos grupos y no es lo que quiere el presidente. El presidente ya presentó esa iniciativa, ahí está esa iniciativa para el pago de FODES, esperaríamos que ellos también lo resuelvan ahora en su última plenaria. Comisionada, ayer conversábamos con el alcalde, en este caso de Soyapango, y él decía de que él tiene información fidedigna de que estamos a solo, ya cuestión de tiempo para que la Asamblea Legislativa empiece un proceso de interpelación en contra de Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. Bueno, es que lo que yo te decía al principio, es una agenda bien sincronizada, porque yo no sé cómo es que él puede tener esa información, ¿verdad? Y si la dice en televisión es porque ha de formar parte de las discusiones que ellos como partido tienen, como una sola bandera. Él como alcalde de Soyapango y sus diputados como diputados de Arena en la Asamblea Legislativa. Miren, la verdad es que aquí pueden suceder muchísimas cosas. Cuando grupos que se creyeron eternos, que se creyeron intocables, y que no cumplieron con su obligación al haber sido electos de transformar este país, sino que vinieron a administrar la pobreza, la injusticia, la segregación social, se ven amenazados ante una posibilidad de que sea la población la que los desplace a través de esa arma democrática que se ejercerá el 28 de febrero. Entonces pueden hacer uso de todas sus intenciones. Hay que estar atentos porque hay que confiar en el sistema judicial. Como decía yo hace un momento, la Asamblea Legislativa no tiene dentro de sus facultades ejercer las labores que tiene por naturaleza y por constitución el sistema judicial. Hay que dejar que las instituciones funcionen, no hay que especular. Nosotros estamos en medio del COVID,
combatiendo el COVID, arriesgándonos en primera línea a la par de todos los que trabajan para defender y evitar un contagio masivo y evitar muerte. No creo que sea sano estar amenazándose o estar tirando mensajes al aire. Hay que trabajar, los alcaldes a su territorio, el Ejecutivo a cumplir y a gobernar en favor de la gente y el Legislativo a emitir leyes en favor de la gente. Cuando todos nos sintonicemos y cada quien cumpla con sus funciones, entonces este país va a ir por un mejor camino. Le preguntábamos a Juan Pablo Álvarez, el alcalde de Soyapango, de que si la información venía directamente de la fracción de Arena, y él dijo, es la Fiscalía General de la República la que va a pedir, en este caso decía, que se inicie un proceso a nivel legislativo contra el ministro de Hacienda. ¿Cómo responden ustedes a esto y cuál es el respaldo que da en este caso a un funcionario que está manejando el tema finanzas y que obviamente está en primera línea también respecto a las controversias que se generan con el tema fondos? Claro, voy a empezar por lo último. Alejandro Zelaya tiene todo el respaldo del presidente, tiene todo el apoyo del gabinete y está haciendo un excelente trabajo. Por eso lo atacan, porque no tiene temor de ejecutar políticas en beneficio de la población, porque es capaz de sacar adelante un país que muchos institutos y muchos grupos, incluso satélites de estos diputados, lo daban ya como un país en crisis total y que apagamos la luz, cerremos y vámonos. No, el país sigue adelante. Nosotros esperamos que las instituciones funcionen como tal, que no se presten a los manejos y a las agendas electorales. Creo que el señor alcalde que estuvo aquí ayer y que usted mencionaba ha cometido no solo un error y una imprudencia, sino que tendrá que responder pues de dónde saca esas informaciones y cuál es la relación directa que dice tener entre esas instituciones que tienen que ser serias y que tienen que aplicar su trabajo con profesionalismo. Comisionada, le queremos agradecer que nos ha visitado en esta mañana de lunes. Le deseamos pues lo mejor a usted en sus actividades y pues que haya mucha salud para usted y para su familia, ¿no? En estas condiciones de emergencia en las que estamos. Agradecemos siempre que usted siempre pues nos atiende cuando solicitamos su presencia aquí en Hechos AM. No, yo les agradezco. Para mí, como decía, siempre es una oportunidad. Quiero aprovechar para decirle a la población, cuidémonos, apliquemos los protocolos de bioseguridad, el COVID está aquí, tratemos de que esta sea una Navidad muy guardadita, ya vendrá la vacuna y van a venir tiempos en que nos podamos abrazar y fundirnos en ese cariño con quienes amamos. Entonces, ahora nos queda guardarnos. Yo, si no tengo otra oportunidad, aprovecho para desearles de verdad una feliz Navidad. Hay que agradecer por estar vivos. Y el amor debemos expresarlo cuidándonos, no necesariamente compartiendo y teniendo esas actividades sociales y familiares que normalmente se tienen en Navidad. Hay que ser prudentes y podemos salir adelante. Tengan confianza que estamos trabajando y pese a los bloqueos y pese a todos esos cantitos de sirena, nosotros nos mantenemos firmes y seguimos trabajando a favor de la población. Muy bien, muchísimas gracias, comisionada. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con Noticiero Hechos. Ya venimos con más noticias, información en desarrollo, información también que están pues a la expectativa de los equipos de Noticiero Hechos, como monitoreando el tráfico. Siga con nosotros, volvemos enseguida.